Buenas noches a todos ustedes. Con el gusto de saludarles en esta nueva asignatura. Soy servidor Jorge Humberto Navarro Polomeque, que tengo el gusto pues nuevamente de compartir con ustedes esta materia, ¿sí?, tan importante y que ha creado diferentes sinergias y cambios a partir pues de todos estos contextos, ¿verdad? Sí, pues el tema obviamente es menores en conflicto con la ley, pero vamos a generar algunos aspectos importantes, sobre todo que se han dado a partir de la reforma constitucional y de las tendencias que se dieron, ¿sí?, para reestructurar, ¿sí?, eh, trasladar a partir del nuevo sistema de justicia penal y a partir pues de protocolos internacionales y tratados internacionales, todo ese cambio que se generó a partir de las diferentes vertientes, ¿verdad? Bien, vamos a ver, como les comentaba, diferentes aspectos que nosotros pudimos integrar y modificar sobre todo, si vamos a ver lo que viene siendo todos los aspectos que tienen que ver con las conductas infractores de los menores y de los adolescentes. Vamos a ver la diferencia y a partir de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la clasificación que se dio, ¿verdad? Vamos a ver algunas leyes y tratados internacionales también que tienen que ver con los adolescentes, pues a partir de la creación de nuestra norma y la adecuación que se dieron en las diferentes etapas, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, como les comentaba, también esas clasificaciones que se dieron, una línea del tiempo a partir de las leyes previas que surgieron, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, la problemática que se generó también, ¿sí?, en la cuestión de la inimputabilidad, ¿verdad? El procedimiento también, cómo se está llevando a cabo actualmente en las diferentes instituciones, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, también los recursos y las vías y los medios que se generaron, ¿verdad? Todo este contexto tan importante, tan relevante también, y que es un tema de estudios y que en la actualidad se requieren y se ocupan profesionistas, ¿sí?, abogados, defensores, ministerios públicos, inclusive policías, facilitadores, ¿sí?, jueces, ¿sí?, que estén debidamente adecuados, compenetrados, vinculados, ¿sí?, a lo que viene siendo este sistema de justicia penal para adolescentes, ¿verdad? Entonces, que tiene, como les comento, un contexto muy amplio. Y vamos a empezar precisamente, el tema pues maneja varias cuestiones que ya están un poquito ambiguas o fuera del contexto jurídico actualizado, ¿verdad? Y bueno, en este programa vamos a tener la oportunidad pues de adecuar estos contextos. Tengamos en cuenta que ya ustedes como maestrantes que son y como próximos expertos, ¿sí?, guías, ya no es nada más la contextualización que van a manejar, sino que también pues ya se están integrando a la parte técnica, científica del derecho, ¿verdad? Ya van a ser científicos en derecho y no nada más es los conceptos o conceptualizaciones, sino que también vamos a poder desmenuzar diferentes aspectos importantes que van a permear todas estas vertientes que se dieron a partir pues de un nuevo sistema de justicia penal y de todo el entorno que se está generando en toda esta vertiente y que es importante que ustedes manejen, adecúen y trabajen, ¿sí?, adecuadamente, ¿verdad? Bien, dentro del sistema de justicia penal, para entender pues al adolescente, comentamos y comienzan pues de diferentes entornos, empezando con las conductas antisociales, ¿verdad? Vamos a marcar dos aspectos muy importantes que a mí me interesa embonar y bueno, tenemos que generar un poquito o hablar un poquito del contexto desde un punto de vista criminológico también, porque bueno,
Empezamos primeramente ¿qué es lo que genera que el adolescente se vuelva infractor o transgresor de la ley, ¿verdad? ¿O qué es lo que genera, qué aspectos va a generar que el adolescente desvíe su conducta? ¿Sí? Bien, tenemos precisamente la línea de la desviación. La línea de la desviación nos habla en un primer contexto lo que viene siendo la reacción social. Esta reacción social, mis queridos maestros, tiene vertientes muy importantes que tenemos que analizar, ¿verdad? Imaginemos una línea recta, ¿sí? Que es lo que vamos a denominar la línea de la desviación, una línea recta, ¿sí? Donde tenemos hacia un lado, ¿sí? La conducta desviada y a otro lado, ¿sí? La conducta dispersa. Esta línea, ¿sí? En la cual debemos de tratar de mantenernos o de sostenernos, ¿sí? Eh, en diferentes contextos de nuestra vida. Voy a poner un ejemplo para identificar lo que viene siendo la línea desviada, ¿sí? Porque posteriormente a partir de esta línea desviada se le llamará a la persona sujeto desviado, ¿sí? Dentro de la criminología, ¿sí? El sujeto va a ser desviado, ¿sí? Así se le denomina. El derecho le denomina delincuente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un preámbulo y una comparativa dentro de estos contextos muy importantes. Este primer análisis le vamos a denominar reacción social. La reacción social comienza precisamente identificando al individuo sobre aspectos que pueden ser dañosos o peligrosos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver el qué y luego el por qué, ¿sí? O cuáles son los factores que derivan. Espero darme a entender con estos aspectos y yo sé que nuestra clase no es criminología, pero sí necesitamos empezar a hablar de entornos, ¿sí? De entornos, de contextos que tienen que ver no nada más con lo jurídico, sino con lo conductual. Resulta que en la actualidad, ¿sí? De unos años para acá, todas las personas se han vuelto de alguna manera proveedores, ¿sí? Los padres de familias se vuelven proveedores y al ser proveedores, pues obviamente trae como resultado que no nada más en una familia, en una casa, trabaja papá, ¿sí? Ahora trabaja papá y mamá, ¿verdad? Tienen que irse en diferentes horarios o todo un turno completo o diferentes turnos para poder complementar la cuestión de los salarios, ¿verdad? Porque, bueno, nuestra economía pues está ahorita afectada, viéndose afectada y máxime ahorita con todos los aspectos estos que se han venido dando de la pandemia, pero no nada más es eso, ¿sí? Sino que antes de la pandemia, tipo atrás, ya teníamos aspectos dañosos y peligrosos. ¿Sí? Nos convertimos en proveedores, salimos de la casa, se va papá, se va mamá. Eso aunado también al aspecto de que muchas de las familias ya son disfuncionales y que muchas de las familias ya no operan en ese contexto de papá y mamá, sino que en muchos casos nada más es mamá, ¿sí? En otros es papás y en otro es o dos papás creando menores o dos mamás creando menores, ¿verdad? Ha tenido un cambio evolutivo, ¿sí? Y que ha permeado en diferentes aspectos en la sociedad. Ok, el proveedor o los proveedores se van a trabajar y muchas veces el menor queda al cuidado de quién, de nadie, ¿verdad? De las calles, ¿sí? Donde pues salen, se vinculan, se relacionan, o se pueden relacionar con chicos, compañeros, amigos, entre comillas, ¿verdad? De la misma colonia, del mismo barrio. ¿Y qué pasa con esta cuestión? Esta primera reacción social se va a dar cuando este menor, por ejemplo, es identificado por un sector de la sociedad en el cual se empieza a vincular con amistades que ya traen algún tipo de maña, algún tipo de costumbre diferente, algún tipo de circunstancia. Entonces, se aprovecha pues esta circunstancia del aspecto vulnerable en el cual el menor está solo, no tiene ninguna observación, ninguna vigilancia, ¿sí? Y bueno, empieza primero, este primer aspecto de la reacción social es ese vínculo que empieza a tener el menor con amistades. Primero empiezan pues a juntarse, a desbalagarse, después empiezan que con el cigarrito y después de ahí empiezan con diferentes conductas. La reacción social entra precisamente cuando ese vecino, esa vecina, esa persona cercana a nuestro entorno
nos comenta, nos dice, nos menciona, sabe que mire su muchacho o su muchacha o su niño o su niña, ¿sí? Ya andan a ciertas compañías, se junta con fulanito de tal, y resulta que ese fulanito de tal, pues de repente, pues roban o fuman marihuana o hacen esto o hacen otro, ¿sí? Esta primera detección, ¿sí? Se le reconoce o se le denomina reacción social, ¿verdad? Esa identificación y que en muchos de los casos, a ese vecino o a esa vecina lo toman por chismosa o en muchos de los casos el menor desmiente, pero no cambiamos, no modificamos, no investigamos como padres de familia y no cambiamos, por lo tanto, esa situación, ¿verdad? Al no investigarla, no analizarla, al no llegar a fondo, no modificamos, no cambiamos nada, no llegamos a nada y seguimos en el mismo contexto. A partir de esa reacción social, pues se da la línea de la desviación, ¿verdad? Si ese niño no es analizado, cuidado, supervisado, sí que no se tome la rienda del control de ese adolescente, pues obviamente va a tener este, este impacto a desviarse o conducirse por otro lado, ¿verdad? Posteriormente, una vez que se detectó esta situación, pues entra el control social y tenemos dos vertientes, control social formal y control social informal, donde tenemos, una vez detectada esta reacción social, entra lo que viene siendo ese control social y tenemos formal, informal comentaba, informal tiene que ver, bueno, lo meto a la escuela, sí, o superviso que vaya a la escuela, bueno, si es inquieto o tal, lo meto a realizar actividades deportivas, ¿sí? Los factores que integran el control social informal es escuela, ¿sí? Deporte, ¿sí? La propia iglesia y la familia. La familia va a ser una fuente principal, ¿sí? Para unir o para desunir, ¿verdad? Si hay disfuncionalidad, pues obviamente lo que menos va a querer es estar cerca de la familia, ¿verdad? El que practique deporte, que practique actividad, le va a permitir realizar o tener disciplina, conducta, carácter, ¿verdad? Es lo que deja pues el practicar algún deporte, porque pues esto forma el carácter de la persona, sí, lo hace disciplinado y le ayuda obviamente pues en muchos aspectos, tanto en lo físico, en lo mental, en lo saludable, y un sinfín de situaciones, ¿verdad? Entonces, esta acción puede traer como resultado pues que esa primera reacción se haya controlado, se hayan tomado medidas adecuadas y se haya modificado la conducta de la persona y volvemos a la línea recta, correcto, y no nos salimos a la línea de la desviación. No sé si me voy dando a entender con estos ejemplos muy generales. ¿Sí? Comentaba el deporte, comentaba la familia, ¿sí? La escuela obviamente, la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia, cualquiera que sea o que pueda ser nuestra creencia religiosa, el que vaya esta persona y se vincule. Voy a poner un ejemplo, pueden ser muchísimos. Voy a hablar de la religión católica, por decir así, en que esta religión, pues, obviamente tiene sus estatus, tiene sus coros, tiene sus grupos de jóvenes. En esos coros eh, practican o participan jóvenes, adolescentes. Entonces, al integrarse pues a este contexto, el chico, el joven o la chica, la joven, empieza a integrarse, empieza a llevar a cabo aspectos en el cual puede incluir, inclusive aprender a tocar algún instrumento, aprender no sé, algunos aspectos que los van a mantener de alguna manera fuera de una cuestión desviada, ¿verdad? Esto le va a permitir, pues, tener acercamientos, cumplir con los horarios en la iglesia, que vayan por lo menos a misa, ¿verdad? Las reuniones y los eventos que tienen a lo largo, sí, de alguna manera los va a ir compenetrando y esto va a permitir, por eso se llama control informal, ¿verdad? Va a permitir o puede influir a que esta persona lleve una línea diferente y obviamente al sacarlo de aquel entorno y meterlo en esto, pues vamos a hacer un pequeño rescate, por decir así, ¿verdad? Si a pesar de todos esos controles informales, el adolescente persiste pues en seguir
realizando estos comportamientos, el juntarse con estas personas y todo, pues al final de cuentas lo va a lograr, ¿verdad? Si no logramos la contención adecuada, integrándonos como familia, y con todas estas circunstancias, pues el chico se va a seguir desviando. Si no atendemos esa parte, va a llegar el momento que no va, pues se va a salir completamente de esta cuestión y va a llegar a la línea de desviación. Y ahí entra el control social formal, donde ya entra el Estado, donde ya este joven ya delinquió, ya realizó conductas, ya realizó actos, el cual fue detenido, fue sancionado, fue puesto a disposición, entra el derecho penal, pues ahí ya en todas sus vertientes, ¿verdad? Siendo joven o siendo adulto, en cualquiera de los procesos en el cual llegue a pasar una persona, ¿verdad? Pero a grosso modo, pues estos aspectos tienen que ver, ¿verdad? Y tenemos que, como padres de familia, detectar todos esos factores que puedan ser predisponentes, determinantes y desencadenantes de una conducta, ¿verdad? Bien, en un sistema de justicia basado pues en los principios del sistema acusatorio en los que componen la doctrina, la protección legal e integral del adolescente. Sí, tenemos pues a partir de nuestro sistema de justicia penal, un poco antes ya se habían previsto diferentes aspectos que tuvieran que ver con la protección del menor, ¿verdad? Bien, y vamos pues a lo que viene siendo los derechos fundamentales que vienen y es importante pues que creer y pensar que todo lo va a hacer el gobierno, el Estado como tal, pues la parte en la que interviene también la familia, pues es una cuestión muy importante porque si no, no nos van a permitir permear toda esta circunstancia, ¿verdad? Bien, dentro del Estado y la sociedad en la familia, tienen la obligación pues de adoptar todas las medidas políticas, sociales, administrativas, económicas, legislativas, sí, y jurídicas en la vigencia del ejercicio de goce y garantía, en la protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En diciembre del 2005, con una reforma al artículo 18 constitucional, se sentaron bases de la creación de un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes, el cual se caracterizó por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los adolescentes, ¿verdad? Tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Esta reforma se dio por ahí por el 20 de noviembre del 89, ¿sí? Y se establece, en esta reforma constitucional, estableció un sistema de justicia especializado, ¿sí? Decimos que era especializado por sus características, por los sujetos a quienes se dirigen, esto es, al adolescente, ¿sí? Por otro lado, tuvimos pues eh, vemos que estaba también guiado por los principios de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Esta Convención de los Derechos del Niño fue la que se generó el 20 de noviembre del 89, ¿sí? En la cual pues se permearon diferentes aspectos. Recordemos pues que estamos obligados nosotros a respetar pues a partir de que formamos parte de la OEA, somos parte de este contexto y estamos obligados a respetar todos los tratados que firmemos y que aceptemos, ¿verdad? A partir de 1948, el Estado mexicano firma diferentes tratados, diferentes convenciones y acuerdos a nivel internacional, ¿verdad? Esto nos permite pues ser parte de la OEA, Organización de Estados Americanos, y a partir de ahí pues tenemos ese firme compromiso de respetar todos estos aspectos y de sobre todo garantizar que se cumplan y darle cumplimiento a esa parte. El 18 de junio del 2008 pues tuvimos nuestra reforma constitucional, una de las, no es porque las demás no sean importantes, pero una que trajo mucha trascendencia porque permitió pues precisamente a partir de esta reforma que ingresara al sistema de justicia penal acusatorio que hoy día estamos desarrollando, ¿verdad? El 18 de junio del 2008 se integra pues el justicia, las reformas se hicieron en materia de justicia penal y de seguridad pública, ¿verdad? Y permeó diferentes aspectos. Otra muy importante que tuvimos también, pues hablando precisamente de todos estos aspectos
que fundamentan, ¿sí? Jurídicamente muchos aspectos que deben de respetarse dentro de este entorno del menor. Tenemos pues el 10 de junio del 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿verdad? Lo que dio paso o lo que conocemos hoy por el principio pro homine o principio pro persona. Tuvimos diciembre del 2012, tuvimos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por lo que se expidió la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, ¿sí? Estableció un plazo posterior para su entrada en vigor, ¿sí? Y bueno, tuvimos el 5 de marzo de 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Ya a nivel nacional, pues, donde teníamos uno por cada estado, recordemos, y bueno, se crea precisamente este código para que funcione a nivel nacional y tratar de homologar todos esos aspectos, ¿va? Bien, y bueno, y a partir de este código aquí en Jalisco y todo se crearon, perdón, a través de una declaratoria de incorporación al sistema, ¿sí? El funcionar, ¿sí? Con distritos judiciales. A partir de estos distritos judiciales, no confundirlos con regiones ni con los partidos judiciales, ¿sí? Distritos judiciales como tal, donde los 125 municipios de nuestro estado se dividen en 12, ¿sí? Y cada uno con una sede ministerial y con una sede judicial, que por ahí en sus materiales se los estoy enviando para que los identifiquen. Algunos de ustedes ya los tienen, pero es importante pues porque vamos a ver de qué forma se vienen desarrollando todos estos contextos a partir pues de esta división, ¿verdad? Bien, y dentro de esa parte, ahí les agregué sus presentaciones, cómo están integrados cada uno de los distritos, zona metropolitana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, el 2 de julio del 2015 se reforma el artículo 18 y el 73, fracción 21, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma, en el artículo 18 y 73 constitucionales de este año, se dispuso pues que correspondía al Congreso de la Unión expedir la legislación nacional en materia de justicia penal para adolescentes coherente con el sistema de justicia penal acusatorio, ¿verdad? Del que hablamos ahorita, que se generó a partir del 2008, entonces tuvo que permear e integrarla, ¿verdad? Y con estas reformas en materia de derechos humanos en el 2011, sí, y con el propósito, pues, de concretar el citado sistema, sí, integral de justicia penal, definido y reglamentado por la Federación, pero para ser operado y aplicado por la propia Federación y las entidades federativas, ¿va? Bien, entonces, la ley penal, la ley federal de justicia para adolescentes, publicada en diciembre del 2012 y julio del 2015, quedó abrogada, sin haber tenido vigencia como consecuencia de la reforma a los artículos 18 y 73 constitucionales. Bien, artículo 73. El Congreso tiene la facultad, ¿sí? Del 1 al 2021 para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de conflictos, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues esa reforma, cómo se dio y cómo se generó, ¿verdad? Y a partir pues de ahí tenemos el artículo 18, nos dice también, en una de sus reformas que se dio el 18 de junio del 2008, la Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación de un hecho que la ley señala como delito y que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, ¿verdad? Bien, entonces fíjense, a partir de aquí estamos permeando diferentes aspectos, ¿sí? Bien, el sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. ¿Va? Bien.
Tenemos entonces, ¿sí?, que las personas menores de 12 años a quienes se les atribuye que han cometido o participado en un hecho que la ley señala como delito solo podrán ser sujetos a asistencia social. Menores, ¿sí? Los menores de 12 años, ¿sí? Bien, entonces esta cuestión es muy importante partiendo pues de todas las cuestiones que tenemos a través de los tratados internacionales, que vamos a estar hablando de esa parte con todo gusto, ¿sí? La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de las instituciones, tribunales, autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia en materia de adolescentes, ¿correcto? De tal manera, pues, que requiere una especialización enfocada, pues, en este contexto para poderle dar la debida atención que requiere a este tema, no porque los demás no lo tengan, ¿verdad? Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección, tratamiento que amerite cada caso, atendiendo la protección integral y el interés superior del adolescente, ¿va? Bien, tenemos también dentro de nuestra Constitución las formas alternativas de justicia que deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. Y vamos a ver cómo opera pues a partir de todos estos cambios, todos esos contextos, ¿sí? Y cómo se implementaron. El proceso en materia de justicia de adolescentes será acusatorio y oral, y en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen las remisiones y que impongan, perdón, las medidas, ¿sí? Bien, bien, tenemos entonces, para ir cerrando esta parte en esta primera cápsula, bien, tenemos estas deberán de ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, ¿sí? Bien, los procedimientos de justicia para adolescentes y la ejecución de medidas sancionadoras iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presente decreto serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse los dichos procedimientos y ejecución de medidas sancionadoras. Bien, tenemos, se transforma en el artículo 18 constitucional el antiguo sistema tutelar de justicia para menores infractores y se sientan las bases para la creación de un sistema integral de justicia penal para adolescentes, ¿sí? O en conflicto con la ley, ¿sí? Con la ley penal, acorde pues, ¿sí? Con la legislación y a partir de ahí pues, se dan otras circunstancias. ¿Qué beneficios tiene o trajo esta reforma? Bueno, obligó a la Federación y a los estados a establecer en el ámbito de sus competencias del nuevo sistema a crear instituciones y tribunales y sobre todo autoridades especializadas para su aplicación. Bien, cerramos con esta línea del tiempo, esta primera cápsula que les quiero comentar, ¿sí? ¿Cómo se da? Tenemos entonces una primera reforma, mis queridos maestros, ¿sí? Al artículo 18 de la Constitución Política del 12 de diciembre del 2005. Tenemos una reforma penal constitucional en el 2008 en materia penal y en materia de seguridad pública. Tenemos la reforma constitucional, ¿sí? En materia de derechos humanos 10 de junio del 2011. Tenemos la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2011 y a partir pues del 18 de junio del 2016 tiene vigencia la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y a partir de ahí pues es la ley que vamos a revisar porque deroga las demás, ¿sí? Y es una ley a nivel nacional que vamos a estar analizando en unos
momentos más a lo largo pues de estos contextos que vamos a estar trabajando. A nombre de la Universidad de Innovación y Servicios, servidor Jorge Humberto Navarro Polomeque les da las gracias en esta primer cápsula y vamos a continuar con otros desarrollando estos diferentes contextos, ¿sí? Y bueno, le vamos a estar enviando, claro que sí, los materiales para que estén trabajando, fortaleciendo con esta parte, ¿verdad? Esta es una primera cápsula informativa, pues, que tiene que ver con todos estos contextos que estamos manejando. Muchas gracias y nos vemos enseguida. Gracias.